Hola, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Es un placer saludarlos desde aquí, desde el Salón Elíptico del Congreso de la República. Les tenemos toda la información sobre esta primera semana de trabajo legislativo. Semana que estuvo movida en tema de erradicación de proyectos aquí en el Congreso de la República. Más de 80 iniciativas fueron presentadas. La nueva mesa directiva, presidida por el representante David Racero, ya le puso un acelerador a estas sesiones. Inclusive ya aprobaron aquí la iniciativa que determina las funciones que deben cumplir los 16 representantes de las curules de las víctimas. Estamos listos desde el Salón Elíptico del Congreso de la República. Estos son nuestros titulares. Por primera vez en la historia de la Cámara, un representante de izquierda, David Racero, asume la presidencia de la corporación. Rompiendo todos los esquemas de austeridad, el nuevo presidente entregó sus camionetas blindadas y seguirá transportándose en taxi o Transmilenio. Yo me vengo en Transmilenio, es más rápido, pues obviamente tengo mi carro comprado con mi esposa hace un par de años, me gustaría irme en bicicleta. David Racero, presidente de la Cámara, anuncia que no habrá asamblea constituyente, como lo han afirmado varios sectores. Recuperar la credibilidad y la legitimidad del Congreso será el principal reto del presidente David Racero. Cambio Radical y otras colectividades radican proyecto que disminuye vacaciones y reduce el salario de los congresistas. Comenzamos con el protagonista de esta semana. Mi compañero Edwin Gutiérrez entrevistó al presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, perteneciente al Partido Pacto Histórico, muy cercano al presidente electo Gustavo Petro. Hola, los saludamos aquí desde las calles anexas al Capitolio Nacional. Nos acompaña hasta ahora el nuevo presidente de la Cámara, David Racero. Presidente, bienvenido. Muchas gracias, un cordial saludo a todos los que nos ven. Bueno, presidente, y hay un cambio que para algunos no es de fondo, pero es que usted decidió devolver un par de camionetas que le dan como presidente de la Cámara y usted se viene en transporte público. ¿Eso Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje? Es volver a ese mensaje inicial que quieren los colombianos y colombianas, y es que los representantes, los gobernantes, no dejen de ser lo que son. Camionetas blindadas, ¿por qué? Porque mientras que los congresistas están acá utilizando el carro blindado que le cuesta 20 millones de pesos por mes al Congreso, los utilizan como Uber, como taxi privado, hay líderes sociales en los territorios asesinando. Entonces, que es un acto de coherencia y de ejemplo no tener que utilizarlo si no se necesita. Eso no quiere decir que haya congresistas que sí lo requieran. Claro. Cuando el expresidente Uribe era senador, obvio que necesitaba esquema de seguridad. Cuando el hoy presidente Gustavo Petro era senador, obvio que necesitaba esquema de seguridad. Entonces, la invitación es que los esquemas de seguridad deberían ser entregados a aquellos congresistas que realmente lo necesiten, porque tengan un riesgo extraordinario y no como se utiliza hoy como Uber privado. Yo me vengo en Transmilenio, es más rápido, pues obviamente tengo mi carro comprado con mi esposa hace un par de años, me gustaría irme en bicicleta, pero me mudé con mi esposa a un lugar un poquito más apartado para la comodidad de mi hija, entonces me queda un poquito distante, pero bueno, tenemos que retomarlo. Dicen que en el Congreso hay fantasmas. Uno de ellos, el de la Constituyente. ¿Le van a jalar a la Constituyente o le van a dar la opción a este Congreso que le demuestre al país que sí van a hacer la reforma? En esta campaña, el presidente Gustavo Petro, en ese entonces candidato, nunca habló de Constituyente. Claro. Y sí le vamos a decir a todos los que nos están viendo, el país cambió, el país ya vivió un proceso de paz, ¿cierto? Donde se desarmó la guerrilla más vieja del continente, donde hay algunos avances significativos en temas sociales, por lo menos en esa apuesta de desarme de grupos armados. Se nos implosionó y ahora hay múltiples actores armados adicionales, las JAO, pero hoy en día hablar de constituyente no hace parte de nuestro diccionario interno, no hace parte de nuestro vocabulario. Presidente, hoy el país, muchas familias humildes, familiares de policías lloran porque los están asesinando, precisamente esos grupos armados ilegales. Su mensaje primero a esas familias, que son familias como las nuestras, comunes y corrientes, su mensaje como presidente de la Cámara. Primero, toda la solidaridad con sus familiares, que también son víctimas, por supuesto, de estos atentados que se vienen incrementando, ese plan pistola, del cual el gobierno nacional nos tiene que dar cuenta, la explicación al respecto y por qué sobre todo la intensificación. ¿Qué hacer con esa percepción de la mayoría de colombianos sobre el Congreso? Que el punto de imagen desfavorable está terrible. No es una imagen sacada a los cabellos, no es una ilusión y hay que reconocerlo, porque si cada semana tras semana aparece un colega con algún problema con la justicia, pues es muy difícil, por más que hagamos cosas, esa es la realidad.
¿no? Sí. Y cuando hablamos de cambio no es simplemente coger el Congreso y pintarlo de otra manera, pero por dentro que todo siga igual. Sí. Si yo soy presidente el primer año, eso se los digo a mis colegas, es porque en verdad me voy a tomar en serio hasta lo que más podamos de hacer reformas internas que permitan generar mayor legitimidad y credibilidad en la gente. Enseguida viene la segunda parte de esta entrevista con el presidente de la Cámara, David Racero. Mientras tanto, les cuento que ya fue aprobado el proyecto que distribuye las 16 curules de paz en las 7 comisiones permanentes de la Cámara. Es un hito histórico que por primera vez territorios olvidados de Colombia que han sido azotados por la guerra, que han sido azotados también por la exclusión, que son las zonas donde se han colocado más víctimas de líderes sociales, de líderes indígenas, pues que estas zonas tengan representación hoy acá en la Cámara de Representantes. Con la aprobación de esta ley que acogió el texto de la Cámara, los 16 representantes de las víctimas tendrán 2 espacios directos en cada una de las comisiones legales y especiales y otra distribución en las 7 constitucionales. 3 cupos en comisión primera y quinta y 2 cupos en comisiones segunda, tercera, cuarta, sexta y séptima. Así garantizamos la participación de los nuevos 16 representantes que hoy son la voz en este Congreso de la República de las regiones que han vivido el conflicto armado con un mayor rigor. Ser vigilantes al cumplimiento del acuerdo de paz con las víctimas es el objetivo de los congresistas que vienen a representarlos en la Cámara. Para que la implementación de los acuerdos de paz llegue al territorio y llegue de una manera efectiva, con inversión social, con garantía de derechos, con condiciones para que los campesinos, indígenas, afros que viven en esos territorios puedan vivir con dignidad. Vamos a trabajar desde la bancada de la paz para que las víctimas del conflicto tengan una atención diferencial en la reforma rural integral y en la reforma tributaria. Lo vamos a lograr para las víctimas del conflicto. En los próximos días se conocerá a cuál de las 7 comisiones constitucionales va cada uno de los representantes de la circunscripción especial de paz. Aumentar la producción agrícola en el país y disminuir la dependencia de los alimentos importados es una de las prioridades de la reforma agraria que fue radicada esta semana en la Cámara de Representantes. Las miradas de empresarios, agrícolas, ganaderos, campesinos y líderes sociales están puestas sobre el proyecto de reforma agraria. Necesitamos poner a florecer el campo. Para ello se necesita el músculo financiero, porque eso también es una actividad empresarial, es una actividad económica que requiere de una inversión, pero una inversión donde nuestros campesinos y campesinas no queden endeudados de por vida. Redistribuir la tierra, incentivar la siembra de suelos que no se están utilizando en su vocación agrícola, formalizar predios, recuperar y adjudicar terrenos baldíos, así como avanzar en reemplazar la dependencia de sectores como la minería y el petróleo, son algunas de las ideas que se han escuchado de los voceros del gobierno Petro. La idea es que muchos campesinos y campesinas puedan acceder a la tierra, puedan acceder al agua, puedan legalizar predios que utilizan hace tiempo y no han podido legalizarlos y no son frutos de ni financiación estatal ni de créditos de los bancos por la dificultad que tienen sobre el dominio del predio. La idea es que puedan acceder a predios que están en manos del narcotráfico, a predios baldíos, y la idea es que muchas personas que le han quitado la tierra también se la puedan devolver. Lo que más esperamos es que los municipios PD, los campesinos, seamos incluidos en esta reforma agraria, porque siempre favorecen, digamos, es como a los empresarios o a las multinacionales. La reforma plantea reactivación de la industria de monómeros para conseguir fertilizantes adquiridos localmente, lo que enfrentaría la inflación de los precios de los alimentos y permitiría garantizar seguridad alimentaria en las regiones del país. Acortar a la mitad del periodo de receso legislativo, que hoy es de 4 meses por año, y reducir el salario de los congresistas son algunas de las propuestas incluidas en un paquete de proyectos que comienzan su trámite. Varios partidos políticos coincidieron en la necesidad de hacerle una reforma al Congreso para que se disminuya el receso legislativo, se bajen los salarios de los congresistas y se acabe con el ausentismo. Para que tengamos más tiempo para el control político, más tiempo para el trámite de las iniciativas y, por supuesto, vuelva el Congreso de Colombia a tramitar iniciativas para conectarse con el pueblo colombiano. El objetivo de la iniciativa es devolverle el prestigio al legislativo. Por esto también se buscará limitar la reelección indefinida de congresistas, modificar sus gastos de representación y aumentar los días de sesiones. No hay ninguna justificación técnica para que los congresistas tengan 4 meses de receso, menos aún
pagos, sobre todo porque en esos 4 meses de receso no solamente no hay sesiones, sino que no hay debates de control político y no hay control político al Ejecutivo. Aquí lo que tenemos que tener claro es que el Congreso se viene a trabajar. Hoy gran problema, o tal vez gran parte de la renovación se dio porque la gente está cansada de una clase política tradicional, una clase que no asistía, unos parlamentarios que no venían a trabajar. La reforma plantea que el salario de los congresistas baje de 37 salarios mínimos a 25 y que el inicio del segundo periodo legislativo inicie el 1 de febrero y no el 16 de marzo como es actualmente. Buscar el cubrimiento total para la entrega de medicamentos y la transformación de las EPS son algunas de las metas que contempla la reforma a la salud que también fue presentada esta semana en la Cámara de Representantes. Además de la reestructuración a las EPS y ARLs como intermediarios prestadores de salud, la reforma contempla modificar el sistema de salud creado por la Ley 100 y la eliminación de los trámites jurídicos para la entrega de medicamentos no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud. Si uno revisa la definición de aseguramiento se puede dar cuenta que las EPS tienen unas funciones muy específicas que le garantizan a los usuarios el acceso a los diferentes servicios del Plan Obligatorio de Salud. En el debate nacional también es el momento de entrar a revisar el papel fundamental de la intermediación de las EPS. Se requiere hacer una reestructuración para que ese acceso universal a la salud sea garantizado. Sabemos que hay una cantidad de problemas que tiene la forma como funcionan las EPS, la forma como se disponen las citas, la forma como se dispone la atención, las dificultades que tienen los usuarios para ejercer su derecho fundamental a la salud y por supuesto el acceso a los medicamentos. En cabeza de la nueva ministra de Salud, Silvia Corcho, se propondrá mayor apoyo tecnológico y en la infraestructura médica, así como la implementación de una política pública del buen vivir que busca mejorar la alimentación y la salud mental de los colombianos. Esto piensa la ciudadanía. Que es el CAMEC, que es un mecanismo que las sociedades médicas han elaborado ellas mismas para la autorregulación y la optimización del entrenamiento y la educación médica continuada. Pero desafortunadamente ha sido el mismo Estado el que no ha prestado los suficientes soportes. Va uno a un control y le dicen no, tiene que pedir una cita prioritaria, pero uno llama y no hay citas prioritarias, no hay cita prioritaria, no es una cita prioritaria. Y lo de los medicamentos, pues sí, que le suministren a uno los medicamentos que le dan a uno. Porque a veces la salud le ponen a uno las citas y no se las cumplen, las drogas y no se las dan, o le dan siempre acetaminofén, entonces eso no está casi así de acuerdo, ¿no? Se espera que las propuestas contempladas en este acto legislativo sean bien recibidas por el pueblo colombiano y se surtan los debates necesarios para analizar estas iniciativas por parte de la Cámara de Representantes. Representantes de diferentes orillas políticas llegaron a la Cámara para reforzar la bancada LGBTIQ+. Su reto, garantizar el gozo efectivo de los derechos de su comunidad. Yo soy congresista, representante. Pisando duro llegó un grupo de representantes enarbolando las banderas de la comunidad LGTBIQ+. Y es que las cifras de violencia contra esta población son muy discientes. La Comisión de la Verdad reportó 4.500 víctimas en el marco de la guerra y en el último año 45 mujeres trans fueron asesinadas. La guerra ha impactado negativamente en la población diversa. Muchos de los controles militares que se instalaron en los pueblos, en las ciudades, estaban en contra de la diversidad sexual y eso ha generado entonces que se pierda un poco derechos básicos como la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad, pero en últimas el derecho más importante a la vida, porque hay personas de la comunidad LGBTIQ+ que han sido asesinadas en razón de su orientación o condición de diversidad sexual, ¿no? Un enfoque de género, un enfoque de la diversidad sexual, de toda la diversidad que tiene nuestro país. Pero nosotros tenemos el derecho a sentirnos representados, a ser incluidos y que se pueda también entonces dar ese cambio cultural, ese chip en el que permita que no más personas de nuestra comunidad sean asesinadas. En la Cámara creció la representación de esta comunidad. Pasó de tener 2 congresistas abiertamente diversos a tener 6 que pretenden sumar fuerzas para conformar una comisión accidental.
como bancada de diversidad sexual, declararnos como en grupo de trabajo permanente para tener la interlocución con la sociedad civil, con el movimiento social, poder tramitar y sobre todo saldar la deuda histórica que tiene el Congreso con las personas LGBTI. Eso hace parte de un movimiento de reivindicación de derechos que algunos sectores queremos dar, porque creemos que este es el escenario de la democracia en la que también tenemos que dar esa lucha para que los derechos le lleguen, en este caso, a lo que se ha denominado como las minorías, concretamente pues las minorías diversas sexualmente y de género, ¿no? El incremento de la representación diversa en la Cámara favorecerá una agenda legislativa con un enfoque mucho más incluyente. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Mientras los grupos armados ilegales vienen asesinando policías, los chocuanos le piden al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa que cumpla con el compromiso de llevar a Quibdó una sede de la Policía Nacional. El distrito de policía se requiere de manera urgente ante la ola de violencia que se está viviendo en nuestro municipio de Quibdó. Nuestros niños, niñas y adolescentes nos los están matando por falta de fuerza pública. Exigimos como quibdoseños que en este gobierno no se quede la ilusión de poder tener el distrito de policía especial. Ya todo está listo. El terreno está esperando para su construcción. Hace 3 años y medio se empezó a hablar del mismo en consejos de seguridad, que ya estaba la plata. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que ya estaba los recursos. El presidente de la República dijo que ya estaban los recursos. Seguimos en problemas de orden público, no solamente en el Chocó, sino en Quibdó, situación gravísima. Ahora tenemos el plan pistola para los policías y el distrito especial de Quibdó de la policía, nada que está en los recursos. El crudo invierno en el sur del Atlántico tiene a esta zona del país al borde de una tragedia. Los 9 representantes del departamento conformaron una comisión accidental para gestionar ante las entidades departamentales y nacionales soluciones definitivas a un problema que padecen todos los años. Estamos a puerta de repetir la historia del 2010, cuando se reventó el canal del dique e inundó a todo el sur del Atlántico. Hay que girar las partidas presupuestales para que se desarrollen los muros de contención en las riberas de los municipios vulnerables. Y lo otro es la APP de Río, que se haga de manera transparente por el gobierno entrante, y ya sería una solución de fondo. Entre estas dos cosas podemos ya cantar victoria. El invierno también tiene en jaque al Bichada. Los torrenciales aguaceros desbordan los ríos. El agua ha dejado intransitable las vías que unen al departamento con el interior del país. Vea, entre Puente Arimena y Carimagua, carro casi volcado, vea. Los habitantes ya sufren desabastecimiento y especulación de precios en varios productos de la canasta familiar. Hoy tenemos 140 familias damnificadas en nuestra capital, en Puerto Carreño, a consecuencia de las inundaciones del río Meta, Orinoco y Vita. Pedimos a la unidad de gestión del riesgo que nos acompañe, que nos ayude para atender esta situación de emergencia. Pero más allá, una solución definitiva para que esto no se nos presente cada año. Volvemos a los pasillos del Congreso de la República con la segunda parte de la entrevista al presidente de la Cámara de Representantes, David Racero. Bueno, presidente, y en lo personal, pasar de ser bancada de oposición a ser bancada de gobierno, a liderar toda la Cámara, ¿cómo se siente en lo personal? ¿Qué se siente? No, es un gran reto en lo personal. Sobre todo porque es un compromiso ante el país. Son 2 escenarios completamente diferentes. La oposición es necesaria en cualquier gobierno, es el que le coloca el tate quieto a los excesos del presidente, pero siendo gobierno nos toca tener más humildad para poder concertar y dialogar. Me siento muy afortunado porque la llegada a mi presidencia de Cámara, que es la primera presidencia de un líder de izquierda a esta alta dignidad, no es porque algunos congresistas votaron por mí, es justamente por la fuerza popular que se expresó en las urnas anteriores. Termino con esta frase:
Sí. Los cambios políticos obedecen en la historia por cambios sociales que se han gestado con anterioridad. Sí. Estamos acá por una expresión, como una consecuencia de esa gran movilización social, de la fuerza de la juventud, de la fuerza de las madres, de esa persistencia de los muchachos y muchachas que salieron en el gran paro de hace un par de años contra la reforma tributaria. Es decir, nosotros somos efecto, como instrumentos de la historia que somos, de un gran caudal popular al cual le tenemos que responder. Así que el reto no es para nada minúsculo, sí, y demostrarle al país que la izquierda sí puede gobernar, que lo puede hacer bien, que puede ejercer un liderazgo en el Congreso y generar una ruta sostenible por las próximas décadas. ¿Habla a menudo con el presidente Petro? Sí, por lo general, ¿lo consulta? Cada 2 días estamos hablando. Él estuvo muy pendiente de cómo más o menos estaba mirando el tema de la conformación del Congreso. Sí. Él es muy respetuoso con las decisiones de nosotros. Sí. No he conocido muy pocas personas como él que respeten las decisiones. Sí. Escucha mucho. Sí. Y por supuesto él en su gran capacidad analítica, lo que le interesa estar informado de todo. Sí, pero dialogo con él cada 2 días a menudo. Claro. ¿Ustedes, cuando eran oposición, citaron muchas mociones de censura y debates de control? Ahora le va a tocar como coalición pilotear esto, pero siendo gobierno, ¿cómo? Todas las garantías, nada de pupitrazo, nada de engavetar los proyectos de ellos, como yo ocurre con nosotros. A nosotros nos escondían nuestros proyectos, diga, mira a ver cuántos proyectos de nosotros aprobaron, nada, porque venían de la oposición, no. Vamos a dar la discusión debida, porque eso fortalece la institución, la democracia y la república. Claro que sí. ¿Qué no pueden esperar aquí en la Cámara de David Racero? ¿Qué no pueden esperar? Sí. Seguro cometeremos errores, ni más faltaba. Sí. Soy muy creyente y sé completamente que la determinación de quien nos rige la vida tendrá a veces muchas razones que nosotros no podemos explicar. Sí. Cometer errores, pero lo que sí no voy a hacer es ser incoherente. Sí. Es más, la coherencia es la que nos debe llevar a tomar las decisiones, aunque a veces no gusten. Sí. Que tal vez a veces no gusten hasta nuestros propios compatriotas. Dejar en alto el nombre de la institución. Me gustaría que en un año, cuando salga, la institución haya recuperado un poquito de su credibilidad y legitimidad ante los ciudadanos. Que la gente crea un poco más en los congresistas, que diga, ellos que están allá sí son de los nuestros, sería un gran legado. Claro que sí. Bueno, presidente, vamos terminando esta entrevista. A ustedes gracias por acompañarnos en esta entrevista con un presidente de la Cámara, el primero de la izquierda colombiana en llegar a esta alta dignidad y, como dijimos al principio, un ciudadano de a pie como todos ustedes. Muchas gracias, Edwin. Cordial saludo. Gracias. Por primera vez en la historia, 2 mujeres de vertientes políticas diferentes ocupan la primera y segunda vicepresidencia de la Cámara de Representantes. Acá les contamos quiénes son ellas. En un 30% aumentó la participación de la mujer en el Congreso de la República. De 187 curules, 52 son para mujeres, 20 más que en el año 2018. Para esta legislatura fue elegida como vicepresidenta Olga Lucía Velázquez, una ingeniera industrial de la Universidad Antonio Nariño, con maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana y estudios en Evaluación Financiera, Económica y Social de la Universidad de los Andes. Fue representante en el periodo 2018-2022 y obtuvo más de 29.000 votos en estas elecciones. Aquí tenemos que seguir luchando por ganar espacios en esa reforma política donde haya lista cremallera, donde haya una gran participación de las mujeres, porque las mujeres también formamos parte del cambio, porque en los hombros de las mujeres está la transformación de las familias y del país. La cara nueva de la mesa directiva es la trabajadora social Erika Tatiana Sánchez Pinto, quien fue cabeza de lista por el movimiento político del ex candidato presidencial Rodolfo Hernández y se desempeñó como contratista de la Regional Santander del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nosotros venimos a hacer la oposición, pero una oposición reflexiva, como lo ha hecho la ex candidata a vicepresidencia, como lo hemos dicho nosotros también los representantes por la Liga de Gobernantes. Acá no queremos estropear los procesos. Estas mujeres tienen la disposición de trabajar en equipo para sacar adelante las iniciativas de este periodo. Según datos de la Consejería para la Equidad de la Mujer, hace 4 años por una mujer congresista había 4 hombres, mientras que para este periodo habrá una mujer por cada 2 hombres, lo que sigue siendo un avance hacia la igualdad y paridad de género. Jaime Luis Lacutir llegó a la Secretaría General de la Cámara de Representantes. Son más de 20 años de experiencia en la función pública y el derecho. Estar a la vanguardia y modernizar el Congreso es lo que busca esta nueva legislatura desde la Secretaría General de la Cámara de Representantes.
este nuevo Congreso que arranca y esta Secretaría General va a estar a la altura de los nuevos cambios que se vienen. Vamos a modernizar la Secretaría General y la Cámara de Representantes. Garantías para todos los sectores políticos, sectores de gobierno y sectores de oposición. Se han radicado 80 proyectos de ley. Todavía no hemos recibido las reformas que ha anunciado el gobierno entrante, el gobierno del presidente Petro. El que estará al frente de la Secretaría es el doctor Jaime Luis Lacutir, que ama su región y quien asume este reto. Nací en Villanueva, Guajira, soy abogado. He cursado una especialización en Derecho Constitucional y Administrativo, otra en Derecho de los Negocios y adicionalmente magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Tengo más de 20 años de experiencia profesional y mi último cargo fue magistrado del Consejo Nacional Electoral. Bueno, como buen guajiro y villanuevero, me apasiona la música vallenata y el Festival Cuna de Acordeones. La Secretaría también tendrá una política de puertas abiertas para los colombianos. La Cámara en las Regiones estuvo en Barrancabermeja, donde se socializó la ley que declara zona económica y social especial a esta región del departamento de Santander. Barrancabermeja hoy es una zona económica y social especial. En este sentido, pretende hacerle frente a los altos niveles de pobreza e incrementar el desarrollo en actividades económicas y agrícolas, entre otras. Y lo que queremos hoy decirle a todos los empresarios es que esta es la mejor garantía para seguir invirtiendo en Barrancabermeja. Aquí tienen un régimen tributario especial. Hay dos temas importantes. Uno, inversión en Barrancabermeja, pero sobre todo algo muy importante y es mayor oportunidades de empleo formal en el distrito de Barrancabermeja, mejorar la calidad de vida de los barranqueños. Esta iniciativa va a cobijar a más de 13.000 empresas y empresarios en materia de impuestos. ¿A quién beneficia? A todas las empresas de agricultura, de salud, de turismo, de industria y de comercio. ¿A cambio de qué? A cambio de generar empleo. Por eso nos beneficia a todos los colombianos. ¿Por qué? Porque van a tener 5 años de exención de renta a nivel cero de declaración de renta, y 5 años más con el 50% de tributación de esa renta, de manera tal que es una oportunidad y una motivación para que el empresario crezca, genere más empleo porque va a tener menos necesidad de tributación y va a entrar un régimen muy importante. Por el logro de la aprobación de este proyecto de ley, el gobierno distrital otorgó la condecoración modelo exclusivo Comendador Yuma al representante Villamizar. Finalizamos, nos vamos, pero antes muchas gracias por acompañarnos durante la emisión del noticiero. Los esperamos dentro de 8 días para contarle todo sobre la agenda legislativa aquí en el Congreso de la República. Diana, la próxima semana cada una de las comisiones comienza a trabajar y se acerca ya la posesión del nuevo gobierno que va a traer aquí varias reformas. Les dejamos con este testimonio de la representante Ana Rogelia Monsalve, quien lideró la celebración del Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Hasta pronto. Al conmemorar esta fecha, se pretende promover la participación de las mujeres afrodescendientes en todos los espacios de la vida pública y de toma de decisiones a fin de disminuir las brechas de género. Una fecha importante que nos invita a resaltar la lucha de muchas mujeres por la igualdad y la equidad de nuestra raza. Este aniversario recuerda la conmemoración del primer congreso realizado en República Dominicana, donde se hicieron presentes más de 400 mujeres latinoamericanas y del Caribe en 1992 para luchar por la dignidad y los derechos de las mujeres negras. Apoyemos estos proyectos de ley que buscan una equidad en los espacios de toma de decisiones para las poblaciones negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras e indígenas de nuestro país.